Saludos para todos, yo soy Freddy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paul. No, encantados de recibirlos aquí nuevamente en este episodio número 8 que vamos a dedicar nuevamente a las mezclas asfálticas. Ya empezamos en el 7 a mover esto de los Sí, geomateriales. es que nos han estado pues, insinuando cosas, Freddy, insinuando cosas. Caray, ¿y qué cosas esas? A ver, Bueno, cuéntame. por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de geomateriales, en el caso de los suelos, hablábamos de las propiedades ingenieriles, ¿no? Resistencia, deformabilidad, permeabilidad, para ponerle un nombre, ¿no? El caso de los suelos, ¿no? Esas tres en suelo, pues dependen pues, de características volumétricas y gravimétricas. Ya está. Pero resulta, Freddy, que cuando yo empiezo a estudiar mezclas asfálticas, pues hay resistencia, hay deformabilidad y hay permeabilidad, Freddy, explícame eso. ¡Wow! O sea que lo que decíamos en el episodio 4 que hablábamos sobre la mecánica de suelos no saturados, y hablábamos de los tres problemas fundamentales de la mecánica de suelos, que son la resistencia al cortante, la deformación y el flujo de agua. También en una mezcla asfáltica existen estos problemas entonces. También, y de algún modo buscamos, relativamente hablando, lo mismo, ¿no? Es decir, queremos en el suelo resistencia suficiente. En la mezcla asfáltica también. Queremos que no haya deformabilidad excesiva en los suelos. Bueno, en la mezcla asfáltica también. Y la permeabilidad, pues depende del problema, ¿va? Depende del problema. Si nuestro material granular es un filtro, pues sí queremos permeabilidad y que pase el agua, ¿no? Bueno, si tenemos una mezcla asfáltica abierta, pues también queremos que pase el agua, pero a veces la queremos cerrada para que no pase. En el caso de los suelos, en el corazón de arcilloso de una presa. Sí, oye, pues eso me hizo recordar el tema de la permeabilidad que había sido muy descuidado. Yo recuerdo que cuando inició el Super Pave en los Estados Unidos, uno de los estados que la pasó mal fue la Florida, por el tema de la permeabilidad. Estas mezclas Super Pave tenían granulometrías más gruesas que lo común, se permitían estas, y empezaron a haber fallas en carreteras terminadas, pero fallas de base. Y lo que se dieron cuenta era que el agua pasaba a través de la mezcla, hidrataba la base que era susceptible a la humedad, no estaba estabilizada, se deformaba y fallaba toda la carretera. Entonces, Y, así es, ¿no? Y la permeabilidad es uno de los parámetros, sobre todo en suelos, más difíciles de medir y de que sea confiable, ¿no? Es muy difícil, varía mucho, bueno, los puros sí, valores de la permeabilidad, pana, ¿no? A la menos lo que tú quieras, ¿no? 10 a la, sí, 10 a la -8, 10 a la -6, 10 a la -5. Sí, qué difícil. La Florida tiene su norma con ensayos, pero no es lo mismo yo hacer una prueba con un equipo en el laboratorio de la mezcla fáltica o hacer una prueba de la mezcla fáltica ya Sí, tendida. porque un cambio de exponente, o sea, es un orden de magnitud y no es el 100%, ¿verdad? No lo Es es. el 1000% de variación. O Sí, sea, uno diría, ay, pues 1 por 10 a la -7, 1 por 10 a la -6 es lo mismo. No, no, cambia dramáticamente. qué bárbaro. Y en mezclas asfálticas uno ve seguido, oye, pues mi mezcla está padrísima, ¿no? Ya cuando uno ve la granulometría y aplica uno un poco tus conceptos, ¿no? ¿No? Porcentaje de finos con gruesos, gravas y finos, dice uno, no, no sale, compadre, porque tiene demasiada grava, demasiado grueso, y esto va a ser permeable, ¿no? Aunque pudiera tener la resistencia suficiente, ¿verdad? Sí, eso es un tema bien especial. Entonces, pero háblame de la resistencia al cortante, porque ahí estoy, pues porque las pruebas que hacemos nosotros, pues estabilidad Marshall, y estabilidad y flujo Marshall, y ahora que se hacen otras pruebas de desempeño, pero ¿cómo que la resistencia al cortante en una mezcla fáltica? ¿Qué es eso? Bueno, mira, para eso hay que recurrir al primo, ¿no? Al suelo, ¿no? La resistencia cortante de los suelos, ¿no? Que se mide tradicionalmente por el equipo triaxial, aunque tiene su primito, que es con el equipo de corte directo, ¿no? Digamos, ¿no? Como sea, en los dos se manifiesta claramente, y en mezclas así es, que quien da la resistencia internamente
es la fricción. Y la fricción entre partículas. Pues me temo que en mezclas asfálticas también es la fricción entre partículas. ¿Quiénes son las partículas? Pues los agregados pétreos, ¿no? ¿Quién se interpone entre ellas? El fluido. En unos es agua, en otros es asfalto. ¿Cómo la ves, no? Qué cosa más interesante. O sea que donde debo hacer los mayores cambios para mejorar la resistencia al cortante de una mezcla asfáltica es en el agregado pétreo. Bueno, la verdad es que sí tiene importancia, tiene mucha importancia. Aunque bueno, ya ves que en suelos se matiza mucho cuando empezamos a decir que la agrometría es muy importante. No, espérame, hay que hablar del suelo, porque si el suelo es muy fino o si tiene porcentajes de finos arriba, que dice la norma del 12%, Ajá. pues sorry, ¿no? Sí, Domina el fino, sí, ¿no? O la sea, plasticidad. tantito bajan los finos, Sí, bueno, dice Terzaghi Casagrande que abajo del 5%, sí, dominan los gruesos. sí, Bueno, en la mezcla asfáltica no hay las arcillas monmineralíticas, no debería, ¿verdad? sí, no No vaya a aparecer por ahí una arcilla monmineralítica, se han visto que a alguien se casos. le ocurra, oye, vamos a Sí, poner ahí una arcilla monolítica, pero está el asfalto que hace las veces, ¿no? sí, Y el asfalto hace las veces, ¿no? Eso es lo que acelera o retarda el que los agregados pues entren en contacto, generen fricción. Y si el asfalto pues es muy viscoso, lo cual es bueno, ¿no? Pues se retarda mucho el flujo, ¿no? La deformabilidad, eso es bueno, pero rigidiza el sistema, ¿no? ¿No? Y lo hace frágil, ¿no? ¿No? Entonces ya sabes, como decimos, hay que buscar siempre que, pues, que la lucecita que vamos a prender, que no sea tanto que queme al santo y tanto que no lo alumbre, ¿no? no, sí, está muy bien. Está maravillosamente explicado. Sí, estupendo. Y Entonces, le podríamos agregar que los ensayos de estabilidad Marshall están pensados en medir en forma indirecta esa resistencia al corte. Y antes que Bruce Marshall estaba Francis Beam, ¿no? BIM, Francis sí, Beam, que tú debes conocer. sí, FN BIM, claro que sí. Del método de diseño, antes de SuperPay, la mitad de la Unión Americana era con método BIM y la otra mitad era Marshall. Sí, 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 claro que sí. ¿Sí? Y en los congresos de Estados Unidos, en los primeros congresos de carreteras, qué envidia no haber estado ahí, ¿no? Pero si no se paraba ahí Francis Beam, se paraba pues Burmeister, o se paraba el señor Benkelman, ¿no? O se paraba el señor Bruce Marshall o el señor Porter a hablar. ¿Cómo la ves, no? Parecía congreso de química y física con Einstein y Marie Curie, una cosa así. Sí, y ahí, y Thompson. Max Planck y todos ahí juntados para tomar un poco de helado y hablar ahí mientras de otras cosas, porque Francis Beam, el estabilómetro de Beam, yo creo que quienes nos escuchan ya no saben qué es eso, Freddy. Sí, El estabilómetro de Beam, que era muy sofisticado, está inspirado en el equipo traxial de mecánica de suelo. O sea, aplicar un confinamiento, ¿recuerdas el equipo traxial? ¿No? Que está hecho en dos fases, ¿no? Una aplicamos un sigma 3 como decimos, un confinamiento, y sí, luego aplicamos un desviador. Bueno, el establecimiento de min es parecido, ¿no? Aplicamos un confinamiento con una presión de aceite que girábamos ahí una manivela y después hacíamos fallar el espécimen de mezcla asfáltica. Y el sí, resultado, que bueno, él le llamaba el valor R o de estabilidad, la verdad es que era una medida de resistencia al esfuerzo cortante. sí. Y de caracterización de la mezcla. Era una manera de caracterizarla por la respuesta. Así es. Qué visión. Y cómo nos fuimos desviándonos. Sí, Bueno, lo que pasa es que el método Marshall se fue posicionando por ser más cómodo. Ahí tenemos un problema, ¿no, Freddy? Porque ¿no? El método BIM requería su propio equipo de compactación. El compactador de BIM sí, sí, era sí, por amasado, sí, no era por impactos, era sí, por amasado, ¿no? sí. Si me apuras más cercano al compactador giratorio Giratorio, actual, ¿no? ¿No? Pero la maquinita, la tecnología no daba, ¿no? Y se descomponía muy seguido, muy ok, seguido. Yo llegué a tener en mi laboratorio, y jamás lo usé porque nunca funcionó, el compactador BIM y el estalómetro BIM, lo echamos a andar a medias, ¿no? ¿No? Y llegó Marshall y dijo, oiga, pues no se apure, dele unos guamazos a la mezcla y se acabó el problema, ¿no? Un poco como lo que pasa con el SAE Proctor, ¿no? En el caso de mecánicas, ¿no? sí, Luego nos vamos quizás por lo más fácil o lo más práctico,
y sí, abandonamos quizás el camino correcto. sí, olvidamos los fundamentos, ¿no? Que es a lo que vamos. Sí, sí, nos dejamos llevar por todas estas corrientes. Ah, este mundo de las mezclas asfálticas que tiene diversas visiones, pero esta me gusta mucho porque es filosófica, es rectora Sí, es filosófica y se va a los y, fundamentos y al final cuando todo peligra, pues hay que volver a ella, ¿no? Es como el oro bueno, en las finanzas. así es, hay que decir, aunque luego hablemos de eso, que por ejemplo el método del compactador giratorio actual, me refiero a las metodologías SuperPay y metodologías recientes que usamos ya en muchos países, también en México, aunque conviven de la mano con las otras metodologías, ¿no? Es como si fueran varios barrios en la colonia, ¿no? Sí, ¿No? Pero el compactador giratorio, ¿no? Finalmente es un ensayo triaxial, Freddy, porque aplica confinamiento, o sea, aplicamos una carga vertical, lo ponemos a girar, lo reto a que tracen unos diagramas de Moore, ¿no? Del estado de esfuerzos dentro del compactador giratorio, ¿no? Es pura resistencia al cortante, Freddy. no lo había visto de esa manera. Buenísimo, lo apunto, lo apunto. Brillante, brillante. Sí, es más, hay equipos, ¿no? Lo que pasa es que la gente pues, se va por lo más fácil. Y no lo dejan a uno pues andar haciendo locuras, ¿no? Y decirle, oye, pues es que tú cambias la presión vertical del giratorio y cambias los valores de resistencia al corte. Hay muchos equipos que te permiten medir durante la densificación la resistencia al corte que opone el material cuando lo tratas de densificar. Pues ya ves que en el giratorio graficas número de giros, ¿no? Cómo se va Sí, densificando. sí, Bueno, cuando medimos la fuerza necesaria para que eso se restrinja, tienes una medida de cortante, ¿no? Y lo obtienes en laboratorio con el compactador giratorio. sí, instrumentado. Oye, pues qué bueno. Híjole, el bendito tiempo. Bueno, esto amerita otro episodio para que hablemos de esto. No lo Sí, soltamos. podemos luego hablar de cosas locas. Por ejemplo, en las mezclas asfálticas habrá succión. No les voy a decir nada, se los dejo pensando. No, yo no tengo una respuesta definitiva, pero me pasa cuando no puedo dormir. Muy bien. Perfecto, pues confiamos en que este episodio les haya agradado, tanto más que a nosotros. Eh, por favor, suscríbanse al canal, recomiéndenos, denle me gusta y pues síganos apoyando y Ya, escribiendo. Nos vemos hasta la sugiéranos de próxima. temas, si quieren saber más, continúen con nosotros.